físico general. Lo primero que es posición, también llamado actitud, y decúbito. Vamos a ver la marcha o ambulación, fases, expresión y fisonomía. A ver si tenemos tiempo, vamos a ver fases. Esto es el resumen de lo que va a ser todo el examen físico general. ¿Listo? Después vamos a ver conciencia, estado psíquico, constitución, estado nutritivo, peso, talla, etc. Piel, fanéreo, lo que tiene que ver pelos, uñas, sistema linfático, todo el sistema ganglionar, cómo se distribuye. Vamos a ver pulso arterial, pulso venoso, presión arterial, respiración, temperatura, o sea, son los signos vitales. Esto ya para finalizar lo que es examen físico general. Repito nuevamente, esto es examen físico general. Cuando vayamos, el examen físico general toca aspectos, ¿no?, que dejan muy abierto otros conceptos. Entonces surgen preguntas, ¿no? Cuando hablemos, por ejemplo, de piel, vamos a ver las alteraciones principales que hay en la piel, las lesiones generales y puntuales, pero hay un capítulo especial que se lleva semiología en la piel, ¿no?, hablando de signos clínicos, síndromes, etc. No vamos a, cuando hablemos de presión arterial, vamos a explicar de qué depende la presión arterial, pero no vamos a hacer hincapié en aspectos donde vamos a después a volver a hablar en lo que es el sistema cardiovascular. Ahí vamos a hablar todo lo que tiene que ver la presión, el gasto cardíaco, la resistencia vascular sistémica, etc. ¿Okay? Entonces, ahora es el examen físico general. Bien. Número 1, posición. Hablando de posición y decúbito, ¿listo? Entonces, en la posición de pie, el paciente habitualmente, ¿cómo se presenta? En la posición normal es esta: el paciente está erguido, firme. Fíjense, los ejes de la columna están alineados, ¿no? Los ejes de los hombros están también en una línea horizontal, si uno demarca, están totalmente alineados. La pelvis, y el paciente tiene una actitud o una posición de pie que es fisiológica o es normal. Cualquier alteración que sea diferente, ustedes se dan cuenta solamente viendo al paciente, ¿listo? Si el paciente... ¿Qué es eso? A ver, chicos, ¿alguien está con Bluetooth? Eso es Bluetooth, alguien, ¿no? Chicos, no pueden pasar, ¿eh? Los dos últimos que llegaron no pueden pasar. Se encendió solo, ¿no? Bueno, entonces cualquier alteración en cuanto a la posición del paciente, ¿ok? Asimetría, debilidad de alguna parte del cuerpo, ¿no?, inclinación lateral, deformidad de la columna, es una posición anormal. La posición fisiológica es el paciente erguido, firme, los ejes tanto verticales como el eje del tronco, la columna vertebral y los ejes horizontales que pasan por los hombros y la cadera tienen que estar alineados y simétricos. ¿Ok? Ahora hablando de diversas alteraciones en lo que tiene que ver en la posición, ¿no? En la posición estamos hablando de la posición vertical, posición de pie. Una de ellas es la enfermedad de Parkinson. En la enfermedad de Parkinson el paciente tiene una inclinación hacia adelante, ¿ok? Tiende a inclinar el tronco hacia adelante, inclina la región cervical, el tronco se va hacia adelante, los brazos los tiene habitualmente pegados al tronco porque ellos tienen mucha inestabilidad, tienen un temblor en reposo, un temblor de las extremidades, pero también un temblor esencial o un temblor patológico en la región cefálica, ¿listo? Y se caracteriza, vamos a ver más adelante cuando lleguemos a alteración en la marcha, por dar pasos cortitos, ¿ok?
y le falta ese balanceado normal. Entonces caminan, la mano se mueve en contraposición al pie, ¿no? Ellos en cambio mantienen fijo, encorvan el cuerpo, ¿no? Y se van hacia adelante como queriendo perder el equilibrio y luego otra vez se frenan, ¿ok? Entonces la posición, estamos hablando de posición, no de marcha, del paciente con Parkinson es el cuerpo inclinado hacia adelante, los brazos fijos y un temblor, fino a nivel de las extremidades superiores y a nivel de la cabeza. Esto cuando ustedes lo ven en un paciente, sin duda que es difícil de olvidarse. Entonces el Parkinson tiene no solamente una posición anómala o característica, tiene además sobre todo una marcha, una actitud, ¿no? O una fase. ¿Alguna vez han de toparse en la calle con algún paciente o con alguna persona que tiene alguna debilidad del hemicuerpo? Muchas veces secundario a una embolia, ¿no? A un ACV, a un stroke, como se denomina hoy en día. Entonces la marcha del hemipléjico, fíjense, el lado que está debilitado, o sea, el lado, si es el lado derecho, por ejemplo, que está mucho más débil que el lado izquierdo, producto de la embolia del ACV, tiende a el miembro superior en flexión, ¿no? El miembro que está sano o no está con la dificultad apoya un bastón, ¿no? Y tiende a caminar haciendo una especie de semicírculo, pero la posición que adopta es esa: el miembro superior en flexión, el miembro inferior tiende a hacer una especie de lateralización con el dorso, ¿no? Y después vamos a ver en marcha, que es lo más interesante, cómo da. Y con la extremidad, que sí tiene fuerza, se apoya con un bastón, porque es como si la mitad del cuerpo estaría flojo, estaría sin fuerza, ¿no? Entonces se sostiene con un bastón, la otra queda por la contractura que genera la parálisis, y la extremidad inferior tiende a adoptar una posición más, ¿no? Inclinada, de forma lateral. La paraplegia espástica. Paraplegia. Cuando uno habla de paraplegia, ¿alguien me puede decir qué es paraplegia? Hace rato dijimos la marcha del hemipléjico, la posición estamos hablando de posición, la posición del hemipléjico, ¿listo? Cuando uno habla de hemipléjico, habla de que la mitad del cuerpo está paralizada, o sea, brazo derecho, pierna derecha. Cuando yo hablo de paraplegia, ¿hablo de qué? Exacto. Ambas extremidades inferiores son las que están paralizadas. Paraplegia. Yo puedo tener una monoplegia, solamente una extremidad. Hemiplegia, tengo del mismo lado. Paraplegia, ambas extremidades inferiores. ¿Listo? Es raro ver una triplegia, pero puede haber, sobre todo cuando hay lesión en la columna vertebral. La paraplegia habitualmente producido por una lesión a nivel de la médula, sobre todo la médula dorsal o lumbar, ¿listo? Entonces el paciente tiene que adoptar una posición donde une ambos muslos hasta las rodillas y separa las piernas. Fíjense como la fotito, ¿ok? Es una posición también totalmente anormal. La corea de Sydenham, esa es una posición totalmente desproporcionada, asimétrica, ¿no? Incoordinada. El paciente puede estar la cara para un lado y las extremidades totalmente, ¿no? No fisiológico y fuera de la simetría de las extremidades. Fíjense, las manos pueden estar en la cabeza, pueden estar al revés, como haciendo movimientos de un payaso, ¿no? Pero totalmente desproporcionados. Los movimientos son muy bruscos, ¿no? Toscos y difícil de olvidarse. La ataxia viene de una dificultad para tener una estabilidad. Puede ser una ataxia pasiva o activa, ¿listo? Si yo al paciente lo pongo a caminar, ¿no? Va a estar como que buscando dónde sustentarse o dónde sujetarse y mantener ese equilibrio. Entonces el paciente habitualmente le cuesta encontrar el equilibrio. Tiende a tener las piernas separadas, las piernas unidas, uno tiende a estar más en desequilibrio, las piernas separadas le dan más firmeza al paciente, las rodillas sobrelevadas y las manos pueden estar habitualmente abiertas, como el equilibrista, ¿no? Que va por una cuerda, abre las manos para tener mayor estabilidad.
Bien, hasta ahí hablamos de la posición de pie, ¿ok? Ahora vamos a hablar de la posición en la cama, la posición en decúbito. Cuando hablo de la posición en decúbito, el paciente está acostado, ¿no? Cuando uno relata, digamos, la enfermedad actual o el examen físico de un paciente, uno coloca paciente se encuentra recostado, ¿no? O al paciente lo trajeron acostado en la camilla. Entonces lo correcto es decir, paciente ingresa en posición de decúbito. ¿Listo? Decúbito. Decúbito es que está horizontal, que está acostado, ¿no? Y si está de pie, ¿cómo puedo decir más semiológicamente? De pie. ¿Postura? Sí, en pie. No, pero si está en pie, o sea, está parado. No precisamente. O sea, obviamente, si está parado va a estar erguido, ¿no? ¿Cómo? Biperestación, ¿no? La biperestación es un paciente que está parado. Paciente en posición de decúbito, en decúbito, o sea, dorsal, o sea, acostado, con el dorso pegado a la cama. ¿Ok? Ahora vamos a ver. Entonces, la posición puede ser estos tres tipos en el paciente que está en decúbito, acostado. Activa, pasiva y forzada. Ahí falta la F. ¿Ok? Activa, pasiva y forzada. ¿Ustedes en qué posición duermen en la noche? Pasiva. ¿Ok? A ver, cuando concilian el sueño, cuando ya los ojos se cierran, es pasivo. Pero antes probablemente sea activo, ¿listo? Porque estoy acostado en la cama, pero me muevo para un lado, para el otro, ¿no? Eso es activo. O sea que yo puedo, aún estando acostado o en decúbito, puedo mantener movimientos del cuerpo. Pasivo, el cuerpo está quietecito. Y forzado, yo me veo la necesidad de adoptar una posición, ¿no? En decúbito, que habitualmente es promovido o forzado, como el nombre lo dice, por alguna patología, alguna dolencia. ¿Alguien me puede dar algún ejemplo de decúbito forzado? Hay muchos, ahora vamos a hablar. ¿Cómo? Tétanos, muy bien. ¿Y cómo es la posición del tétanos? Como en arco. ¿Cómo? Arco. Como en arco. Como en arco. Opistótonos es el nombre semiológico, ¿listo? ¿Y me puedes describir cómo es la posición en arco o en opistótonos? ¿Cómo? Como arañita, paciente ingresa en posición de arañita, ¿no? ¿Cómo es la posición? A ver, hablando anatómicamente o fisiológicamente. El opistótono se genera esa posición por una contractura terrible de los músculos espinales, los músculos del dorso. ¿Han visto la película El Exorcista? Linda Blair, ¿no? La actriz como camina en opistótonos y baja las gradas, ¿no? Entonces hace un arco en forma dorsal por una hipercontractura de todos los músculos. Se apoya solamente con la región occipital y con el talón y arma ese arco. Yo lo vi una sola vez en un paciente que tenía tétanos, ¿listo? Habitualmente el tétanos es una patología que por suerte ya no se ve, pero también se puede ver en procesos meninges, ¿no? Donde hay enfermedades del sistema nervioso central. Por si acaso, El Exorcista se filmó en la década de los 70, ¿fue? ¿No? Estoy seguro que esa chica tenía alguna patología, tenía convulsiones o epilepsia, ¿no? Y no tenía exorcismo. Bueno, decúbito activo. Decúbito activo son tres. Decúbito dorsal, o sea, entonces, paciente, ¿no? ¿Qué posición adopta? El paciente habitualmente en la internación o está en decúbito dorsal o está en una posición, que vamos a decir más adelante, o en una posición forzada. ¿Listo? Si está el paciente acostadito, de espaldas, tranquilo, decúbito dorsal, ¿no? Uno duerme casi en decúbito dorsal, pero también puede estar en una posición de decúbito lateral, ¿no? De costadito. No, pues el paciente está acostado de costadito, ¿no? Paciente en posición de decúbito dorsal, derecho o izquierdo, de acuerdo a qué lado está apoyando en la base, sea cama, camilla, etc. O en el suelo,
Usted puede ir a recoger a un paciente, trabaja en el servicio de emergencias, va en la ambulancia, ¿no? Y relata en su historia clínica, paciente se ingresa al domicilio, el paciente se ha encontrado en posición de cúbito dorsal o de cúbito lateral derecho. ¿Listo? En el suelo. Por ahí fue un hecho, no sé, hecho violento, estaba en el suelo de cúbito lateral derecho, o sea, estaba de costado derecho. Y finalmente la última es de cúbito prono, ¿no? Boca abajo, de pancita, como le dirían, ¿no? Pero semiológicamente es de cúbito prono. Vieron que ya van a aprender a usar terminología médica, ¿no? De cúbito dorsal, de espalda, de cúbito lateral, derecho o izquierdo, y de cúbito, algunos dicen de cúbito ventral, también es válido, de cúbito prono, ¿ok? El de cúbito dorsal también le dicen en posición supina, no está mal, ¿listo? El de cúbito supino, por si encuentran algún sinónimo. Dorsal, lateral y en prono para no confundirlo, ¿se entendió? Hablamos, paciente en la posición de pie, ¿no? Con sus variantes, el paciente normal, el paciente en posición de parkinsonismo, en posición hemipléjico, parapléjico, Seidenkamp, etc. Este es de cúbito, ¿no? O acostado, dorsal, lateral y en prono. Decúbitos pasivos. El decúbito pasivo es todo aquel paciente o persona que está, ¿no? Que está en total reposo. ¿En quiénes pasa eso? En un paciente, por ejemplo, que esté paralítico, que esté cuadripléjico. Cuando hablo de plegia, hablo de ausencia de movimiento, ¿no? Producto de una enfermedad cerebral o neurológica. Aquel paciente que está en coma, por ejemplo, está en decúbito pasivo. No puede ni adoptar una posición forzada, ni tampoco una posición activa. Aquel paciente que está postrado, ¿no? Tuvo una fractura de cadera, no se puede movilizar y está postradito en la cama, en decúbito habitualmente dorsal. Y cualquier patología que genere parálisis, ¿no? Las enfermedades neuromusculares, la esclerosis lateral amiotrófica, ¿no? La esclerosis múltiple, en estadios avanzados, genera que el paciente esté completamente postrado y pegado a la cama y esté en un decúbito pasivo. Decúbito forzado, como el nombre lo dice, es aquella posición que adopta el paciente producto de cualquier patología y habitualmente lo hacen para aliviar esa patología o ese síntoma. Si yo tengo dolor, por ejemplo, a mí cuando era chiquito mi mamá me decía, si te duele la panza, colocate boquita abajo, ¿no? O sea, colocate de barriga en la cama de cúbito prono como para aliviar el dolor, ¿no? Entonces son posiciones que uno adopta, ya sea fisiológicamente, está la palabra esa que dice, ¿no? El paciente llegó doblado de dolor, y es textual, pasa eso, el paciente llega así, doblado de dolor, ¿no? La emergencia, ¿no? Y esa es una posición antiálgica, tiene su nombre, vamos a ver, y es una posición forzada. Ya vimos la posición activa, pasiva y forzada. Ortopnea. ¿Qué es la ortopnea? Ahí está en la foto, lo dice, ¿no? ¿Cómo? Cuando tiene dificultad para respirar. Bien. El paciente ortopnéico es aquel que acostado así, ¿cómo se dice? Siempre tú ¿es 0 grados o 180 grados? 180, pero 0 igual o no? 0, 180, ¿no? 360 y da la vuelta, ¿no? Cuando el paciente está acostado horizontal, ¿no? Se ahoga, le cuesta respirar. Entonces, ¿qué pide? Estar semisentado o estar sentado. Pero la posición ortopnéica no es sinónimo de estar sentado. Es aquel paciente que se ve obligado a adoptar esta posición producto de la falta de aire. ¿Se entiende? Yo no puedo decir el paciente estaba en posición ortopnéica solo porque lo encontré sentadito en la cama. A ver, le digo que se acueste. No, doctor, ¿sabe qué? No, si me acuesto usted así a 0 grados, me falta el aire, me ahogo, ¿no? Yo en la casa vine porque justamente me falta el aire, toso, se me hinchan los pies, ¿no? Y duermo con 3, 4 almohadas, que hay un dron por ahí dando vuelta, ¿no? 3, 4 almohadas, ¿listo? Entonces, la posición ortopnéica es esta posición.
paciente no tolera estar en decúbito dorsal o en decúbito lateral o en prono, sí tiene que estar con la cabecera elevada. Aquí viene una variante que lo habrán escuchado, que es la posición de Fowler. ¿Listo? Fowler se escribe. Ese es el paciente que está sentado. Y la semi-Fowler, que les encanta hacer en el hospital, es el semi-sentado, que está más o menos entre 30 a 45 grados. ¿No? Eso lo hice en el hospital, pero lo correcto es decir, paciente en posición, ¿no?, decúbito dorsal, o está en posición sentado o semisentado, es lo mismo. Pero el ortopnéico, repito, es el contexto de un paciente que le falta el aire, que le cuesta respirar, habitualmente por cuadros de insuficiencia cardíaca. ¿Listo? Puede haber también el paciente que fuma, que tiene una enfermedad crónica que se llama EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es la mezcla de enfisema, cuando los alvéolos se superextienden, y tos crónica, bronquitis crónica. En el asmático también puede ser, ¿listo? Entonces, cuando el paciente menciona que le falta el aire, estando acostado, necesita varias almohadas, así respira mejor, uno puede mencionar en el examen físico, paciente refiere, ¿no?, ortopnea, o adopta o en la visión, si uno ya lo ve en la sala, paciente en posición ortopnéica, si es que lo encontramos sentado o semisentado. ¿Se entendió? Decúbito lateral forzado. Está en decúbito lateral, pero el paciente lo hace producto de que el pulmón afectado está lleno de pus o líquido. Entonces, si este pulmón está afectado, al colocarme en decúbito lateral izquierdo, yo fisiológicamente logro ventilar mejor el lado derecho, ¿no? Entonces lo hacen para compensarle, ¿no?, para ventilar mejor. Cuando hay una atelectasia es el colapso de los alvéolos por si acaso es la unidad funcional del pulmón, ¿no? Tráquea, bronquios, bronquiolos y alvéolos. Alvéolos son los millones de globitos chiquititos donde se genera el intercambio gaseoso, ¿ok? El oxígeno pasa de los alvéolos al capilar y de ahí del capilar pasa la CO2 o el dióxido de carbono al alvéolo para la eliminación con la expiración. Entonces hay una posición que lo hacen por alguna patología habitualmente pulmonar. Inicialmente se acuestan del lado sano, pero en casos más avanzados y al decúbito hacen que los pacientes estén del lado enfermo, ¿no? En este caso el decúbito lateral derecho. Bien. Decúbito supino obligado. Hemos dicho que decúbito dorsal es sinónimo que decúbito supino. El paciente está acostado. Ejemplo, ¿cuándo hay un decúbito supino o decúbito dorsal obligado? Cuando hay alguna patología abdominal, ¿no? Una peritonitis, por ejemplo, ¿no? Hay dolor abdominal, el paciente refiere mucha contractura abdominal, dolor intenso, y para calmar suele acostarse en decúbito dorsal, flexionando las rodillas o los miembros inferiores para disminuir la tensión a nivel de la musculatura abdominal. Eso puede aliviar en cierta forma el dolor. Esta posición en decúbito dorsal, con la cabecera hacia abajo, ¿alguien sabe cómo se denomina? La cabeza está mucho más abajo que los pies. Es la posición, la famosa llamada Trendelenburg. ¿Listo? ¿Cuándo se realiza esta maniobra? Bajando la cabeza, el paciente está con la presión baja, ¿no? O se desmayó. Ustedes saben que tenemos un corazón, el corazón bombea la sangre con cierta presión normal en promedio de 120-80, esa presión alcanza para subir la sangre hasta el cerebro y traer a su vez la sangre por el lecho venoso desde los pies al corazón. Si me baja la presión y estoy, no sé, con 60-40 de presión, el paciente puede perder la conciencia porque ya no le llega agua al tanque, no llega sangre al cerebro, hay hipoflujo. Entonces, ¿qué hace uno? Una maniobra es descender la cabeza y alinear corazón, ¿no? O inclusive que esté más abajo de la línea del corazón. Entonces, el paciente tiene mucho mayor facilidad para que ese flujo llegue del corazón al cerebro, ¿ok? Entonces llama la posibilidad de Trendelenburg, facilitar el retorno venoso y el flujo sanguíneo del corazón hacia el cerebro. ¿Se entendió? Decúbito prono electivo, ¿no? Esto es
por elección del paciente, por comodidad. Puede adoptar esa posición. También cuando hay patologías abdominales puede adoptar, pero ahí ya sería forzado. Esto es selectivo. Posición en gatillo de fusil. Aquí hay, fíjense, hay flexión de los muslos hacia el abdomen y hay extensión de la columna cervical, o sea, el cuello. ¿Ok? Esto sucede en casos, sobre todo cuando hay infecciones en la cabecita, como la meningitis. Hay contractura cervical, flexión, ¿no? Se llama gatillo de fusil. El opistótono que mencionaba ahí su compañera, contractura de todos los músculos paravertebrales. El paciente apoya con el retículo occipital, con el talón y se genera como un arco, ¿no? Una hipercontractura a nivel de todos los músculos de la columna cervical, dorsal y lumbar. Yo tenía un video del paciente que me tocó atender, a ver si lo ubico, se lo voy a mostrar, ¿no? Pero lo había filmado cuando hacía los opistótonos, comenzaba y se sobrelevaba en la cama, textual. Es rarísimo de ver, ¿no? Porque uno lo lee en semiología, lo puede ver en videos, pero cuando uno lo ve, la verdad que es característico. El opistótonos, patologías como el tétanos, también se puede dar por irritación meningia en los procesos de meningitis o meningoencefalitis, que son infecciones graves del sistema nervioso central. Esta posición se llama posición genupectoral o de plegaria maometana, ¿listo? O sea, el paciente, sobre todo cuando hay una pericarditis supurativa, efusiva, ¿no? Inflamación de la membrana que cubre el corazón, el paciente adopta una posición donde trata de unir las rodillas con el pecho. Pues llama genupectoral, ¿listo? Cuando hay un dolor bastante intenso, más o menos, esa es la posición, ¿no? Cuando están a veces sentados tienden a flexionar, ¿no? Flexionar la cadera y a juntar el pecho con las rodillas. Bien, hasta ahí cómo vamos. ¿Alguna duda, pregunta? Ya vimos actitud o posición, tanto de pie como el decúbito, y vimos uy, me olvidé, una memoria a corto plazo. Vimos los distintos posiciones forzadas, ¿no? O sea, hay posiciones que dijimos, ¿no? El decúbito, activo, pasivo o forzado. Entonces, sobre todo nos interesa porque lo activo uno, decúbito dorsal, decúbito lateral y decúbito probo. Lo pasivo es el paciente que no puede movilizarse o está con un compromiso importante de la conciencia, ¿no? Y el forzado sí es importante porque tiene una connotación clínica o patológica. Es aquel paciente que adopta alguna posición, ya sea por dolor, por acúmulo de líquido, por falta de aire, sobre todo por alguna dolencia que hace o que lo obliga a adoptar una posición totalmente anómala o diferente. ¿Ok? Bien. Marcha o ambulación. Se dice también deambulación, ¿no? Pero ambulación es lo más correcto. Bien. Vimos posición del Parkinson, ahora vamos a ver la marcha del Parkinson a través de ese videito, a ver. Esto me quedo viendo, ¿no? Fíjense, el paciente, a su vez ahí pueden ver la posición, ¿no? El cuerpo inclinado hacia adelante, ¿no? La espalda con ligera cifosis. Hay también inclinación del cuello, la cabeza tiende a estar inclinada hacia adelante. Habitualmente los brazos están pegados al cuerpo, ¿no? Camina con pasos bien cortitos, casi como saltando, cortito, y los brazos no tienen ese balanceo natural. Ahora veamos nuevamente. Y el temblor, fíjense, el temblor de las manos, ese es el temblor característico del paciente con Parkinson, ¿no? El Parkinson tiene temblor, ¿qué más tiene? Pérdida de memoria y tiene rigidez, ¿listo?
cuando llevemos neurología, vamos a hablar de lo que es el Parkinson ya en el contexto sindromático, ¿no? Vamos a afinar detalles. ¿Ok? Bien. La marcha atáxica. El paciente con un cuadro o un síndrome cerebeloso. Ese paciente necesita aumentar la base de sustentación, ¿no? Anda como buscando dónde apoyar el pie, ¿ok? Entonces un paciente que tiene una marcha inestable, ¿no? Por una patología o un síndrome cerebeloso. No se olviden que el centro que coordina el equilibrio, ¿no? ¿Cuál es? Falso. ¿Cuál es? No, verdadero. Pero no solamente el cerebelo, sino también el octavo par, ¿no? Vestíbulo coclear. Cuando un paciente se levanta, muchos pacientes llegan al consultorio y me dicen, ¿sabe qué, doctor? Vengo del otorrino, ¿no? Porque hace una semana que yo me levanté y me daba vuelta todo el cuarto, ¿no? Caminaba y era así, ¿no? Cuando miraba para la marcha sexigante o marcha del borracho se llama. Y claro, me dijeron que puede ser un problema del equilibrio. El equilibrio lo maneja, ¿no? El octavo par o vestíbulo coclear y no está lejos de la verdad. Va al otorrino, el otorrino los estudia, che, pero está todo bien. Resulta que si el paciente va una semana más tarde y tuvo una hemorragia cerebelosa o un ACV en el cerebelo. El cerebelo da signos parecidos a una patología vestibular, ¿ok? Pero si uno hace un examen minucioso, puede ver diferencias. Ese paciente tenía nistagmus, ¿no? El ojo se movía así en forma horizontal. Después uno tiene que preguntar, ¿el vértigo es posicional o es en movimiento? Entonces hay cosas que uno puede ver del vértigo benigno, que sería de origen vestibular, o maligno por patología del cerebelo. Entonces cuando hay una patología del cerebelo, la ataxia se manifiesta por eso. Si uno hace una evaluación clínica, el índice de Onaris, cuando veamos semiología neurológica, es, ¿no? Por acá, los pacientes. A ver, tóquese la punta del dedo, tóquese la punta de la nariz con el dedo, ¿no? Haga esto, luego cierre los ojos y siga haciendo. Entonces un paciente comienza y por acá se toca, ¿no? Después está abotonarse la camisa, después está poner lo que eso nos cuesta todo, ¿no? Colocar una agujita o el hilo en la agujita. Entonces, en la marcha atáxica, el paciente cerebeloso, él también busca, ¿no? Como que anda inestable y aumenta la base de sustentación. Por eso muchos se ayudan con un bastoncito, ¿no? Como una tercera pierna. Bien, la marcha del hemipléjico o en guadaña. ¿Alguien sabe qué es la guadaña? Es como un machete, ¿no? Algo para cortar. ¿Listo? A ver, fíjense. ¿Se acuerdan de la posición del hemipléjico? Dijimos el brazo flexionado, ¿no? Hemipléjico, del lado que está paralizado, ¿no? El miembro ese está flexionado. Y el pie, digamos, si este es el pie que está paralizado, ellos caminan así, como en semicírculo, ¿no? Rozando el borde lateral, ¿no? Fíjense, esa es la caminata. ¿Ven? Y aquí se iban con bastón. Esto en la calle se ve mucho, ¿viste? Uno sale a la calle y cuando ve a un paciente caminar de esa forma, no es por una patología congénita. Cuando hay patologías congénitas, ya sea por una alteración en el desarrollo, problemas neurológicos, es otra la marcha. Pero si el paciente dibuja una especie de semicírculo, ¿no? Esa es la marcha del hemipléjico. ¿Ok? Pacientes que han tenido un problema neurológico, pero ya durante la vida, ¿no? Lo más grave es un ACV isquémico o hemorrágico. Isquémico es cuando no llega sangre al cerebro, hemorrágico cuando hay una ruptura de una arteria y hay un derrame cerebral. La marcha del hemipléjico histérico, ¿no? O en draga. A ver, sale ahí. Este paciente no levanta el pie, sino que lo arrastra y de puntitas, así. ¿Ok? No levanta, uno camina, uno levanta el pie, ¿no? El pie deja de tocar la superficie, o sea, el suelo. Cuando habla histérico, habla de que es un cuadro conversivo, ¿listo? El histérico, o sea, el hemipléjico falso.
porque el hemipléjico verdadero hace el guadaña, el semicírculo. ¿Okay? En este caso, ¿cuál es la causa? Esto, su nombre lo dice, cuando habla de histeria, habla que el paciente probablemente esté simulando. ¿Okay? La marcha del hemipléjico real es el anterior, el semicírculo arrastrando con el borde externo. ¿Okay? Habitualmente son pacientes psiquiátricos o pacientes que hacen una conversión, una simulación. ¿Listo? Hay a veces, hemos tenido muchos pacientes que incluso llegaban con: doctor, se me paralizó la mitad del cuerpo, no puedo mover, ¿no? Y tengo la boca chueca. Y te digo que lo simulan tan bien que uno dice: a ver, ¿a qué hora comenzó esto? Y tienen disarte más, y hace como 2 horas, ¿no? Y entonces uno dice: ¿qué hago? Porque 2 horas. La tomografía está normal en 2 horas, pasa que todos es un ACV isquémico, le tengo que trombolizar. Y se come el trombolítico. La guía dice eso, ante la duda post-trombolizar, porque lo peor que le puede pasar es sangrar. Pero si no es un ACV, nadie va a sangrar. ¿Listo? ¿Qué tal si es de verdad? Está con un ACV, bueno, no, imposible, sos muy jovencita, tienes 30 años, lo bonito ACV a los 20 años. ¿Listo? Entonces, trombolizarla porque a veces subestimar el cuadro puede dejar al paciente con secuelas severas. En el hospital se presentan unos pacientes, y a mí me molesta cuando no, está simulando, es un cuadro conversivo. Ese tiene que ser el diagnóstico diferencial, pero en el último escalón. ¿Listo? Uno siempre tiene que creer al paciente y a la familia. ¿Ok? Porque si después de haber descartado todo ya no hay una patología, uno puede llegar a esa conclusión. Pero el error es pensar que esa es la situación, ¿no? Que está simulando y capaz que es una patología real y yo pierdo tiempo en tratarla. O sea que básicamente es como que son los pacientes Están fingiendo tal cual y se presenta mucho. Hay una connotación psicológica o psiquiátrica, ¿listo? La marcha del parapléjico espástico. Este se va contorneando el cuerpo, ¿no? Casi que tampoco despega mucho el pie, hace movimientos para un lado, para el otro de forma zigzagueante, pero contornea los hombros y la cadera buscando el movimiento porque hay una gran debilidad de las extremidades inferiores. La marcha del polineurítico. Este es un paciente, se llama también la marcha en paso de parada, donde levanta las rodillas y primero apoya la punta y luego el talón, ¿ok? ¿No? La punta y el talón y tiende a elevar, en este caso el lado derecho, que es el lado patológico. Fíjense. Fíjense cómo levanta las rodillas, apoya primero la punta y luego el talón, ¿no? La punta y el talón, ¿ok? Cuando hay una polineuropatía que se presenta por diversas enfermedades, la más famosa es la polineuropatía de origen diabético, ¿ok? Ese dolor eléctrico que tienen muchos pacientes con diabetes, pero hay de otros orígenes también. Fascies. Ahora sí, vamos a ver fascias. ¿Cómo se llama la fascia normal? Fascias compuestas. Aquel paciente tiene una fascia simétrica, está sonriente, no hay alteraciones del color, no hay lesiones en la piel, hay total simetría entre las diversas estructuras faciales, ojos, orejas, nariz, ¿ok? No hay alteración en la mirada, pero no en el ojo esté abierto, sino una cosa es abrir los ojos, otra cosa es ver, otra cosa es mirar, ¿no? Uno puede tener alteraciones en la visión por diversas afecciones, la miopía, la hipermetropía, etc. Entonces es una fase armónica, normal, ese paciente que lo podemos ver en la consulta ambulatoria cuando van a algún control, ¿ok? En un hospital es raro ver un paciente que vaya a la emergencia con una fase compuesta. Algo le pasa, algo le molesta, algo le duele y si no le duele, algo tiene, ¿ok? Entonces, en la historia clínica casi nadie pone las fases, pero ustedes lo van a poner, ¿no? Fase hipocrática, descrito ¿por quién? Por Hipócrates. Esto denota un paciente que está agonizando, paciente con un pronóstico malísimo, probablemente premortem, ¿no? Expresión de angustia, las facies aplanadas, con ojeras visibles, la piel está pálida,
sudorosa, fría. Es un paciente que está con un cuadro clínico muy malo, muy grave, ¿no? Totalmente, el síndrome sería totalmente demacrado, ¿no? Para hacerlo más entendible. Esas son las fases hipocráticas, ¿no? Fases ictérica. ¿Qué es la ictericia? ¿Cómo? Color amarillento de la... Bien, eso lo dice mi hijo de 8 años, ¿no? Fases ictérica. Color amarillento de la piel por acumulación de la bilirrubina. Entonces hay una patología hepática o, por ahí no es hepática, pero sí en los conductos que eliminan la bilis, ¿no? Entonces, el paciente tiene coloración amarillenta no solamente de la piel, sino también, esto es más visible en la conjuntiva, ¿no? En los ojos, en la esclera, por ahí en el pulpesco de los dedos, pero en las partes de lo blanco es evidente, se torna amarillo, ¿no? Inclusive puede teñir hasta la orina, las heces fecales, etc. ¿Ok? En las patologías más bien hay al revés, hay acolia, que es la pérdida de coloración en las heces fecales, la hepatitis puede generar eso, ¿no? Entonces, ictericia, color amarillento de la piel, fases ictéricas, ¿ok? Patologías hepáticas o en los conductos que eliminan la vía, la bilirrubina, que es la vía biliar, ¿no? Fases anémica, si usted sabe, el paciente, ¿qué nos da ese color rosadito en la piel, no? Uno ve la conjuntiva, está rosadita, ¿no? La conjuntiva a nivel del ojo, ocular, vertebral, las manos, ¿no? Pero si esto está pálido, podemos ver en la piel pálida, pero las conjuntivas están totalmente blancas o sin esos capilares, ¿no? Entonces ese paciente también uno puede describirlo como fase pálida. Parece Sandra Bullock, ¿no? Fase cianótica. La cianosis hace referencia a que a la sangre le falta ¿qué? Oxígeno, ¿no? El bebé cuando nació morado, dice, ¿no? Nació cianótico, color azulado, violáceo de la piel, producto de hipoxia. Hipoxia, falta de oxígeno a nivel celular, ¿listo? Entonces lo podemos hacer evidente en los labios, están azulados, violáceos, en el pulpesco de los dedos, en el lecho ungueal, ¿no? En la piel también, ya cuando hay la falta de oxígeno bien marcada, el paciente está con piel marmórea, está con piel violácea, ¿ok? Si uno hace algo para revertir esto, puede ser una evolución mala en forma inminente. Fases álgidas, esto es difícil de notar. Hasta ahora todas las fases que vimos son fáciles de describirlas, ¿no? Fase ictérica, fase pálida, fase cianótica, la fase hipocrática por ahí puede confundir con otra fase, pero es difícil de describir. La fase álgida es aquel paciente que tiene gestos de dolor, ¿no? ¿Quién no tuvo gestos de dolor? ¿No? Frunce el ceño, está totalmente angustiado el paciente, se suele acompañar también de localización. Si a mí me duele, por ejemplo, la panza, habitualmente además de la fascia, yo voy a tender a localizar, ¿no? O sea, adopto una posición antiálgica, pero me estoy tocando el lugar, no sé si es la vesícula o el estómago, tiendo a asociar el dolor con palpar esa localización. Midriasis es la dilatación de la pupila, ¿listo? Miosis es la pupila es el puntito negro que tenemos, ¿no? Que está en el medio, rodea el iris en realidad. Entonces cuando hay contracción de la pupila, cuando es chiquitita se llama miosis. Cuando se dilata el punto negro de la pupila se llama midriasis, ¿ok? Y si uno está chiquito o está grande se llama anisocoria, ¿ok? Entonces son signos vegetativos de dolor, ¿listo? Midriasis, sudoración, pilorección, cuando hay mucho dolor. Cuando uno habla de posición álgida o algidez es sinónimo de dolor, ¿ok? Paciente ingresa álgido, ingresa con dolor. Se utiliza mucho en términos médicos, pero no está mal decir dolor. Dolor es algo universal, ¿ok? La fase febril.
¿no? Eso también es fácil de reconocer. La piel está rubicunda, está rojita, los ojos están lagrimosos, ¿no? Más allá de que el aumento de la temperatura genera vasodilatación, por eso puede haber sudoración, puede haber ¿cómo se llama? Está tiritando, escalofrío, ¿no? Ese shivering, ese temblor que tiene el paciente, ¿listo? Entonces podemos ver, el paciente también puede tener congestión de las conjuntivas, el ojo se muestra rojo, ¿no? Entonces uno puede describir el paciente con fases febriles. La fase mongoloide viene de aquellos pacientes que tienen estos rasgos, ¿ok? Asociados sobre todo a trisomías, ¿no? Como el síndrome de Down, por ejemplo. Fíjense, los ojitos rasgados, las orejas con implante más bajo, el mentón pequeño, ¿no? Micrognatia tienen. Entonces uno puede ver la nariz también pequeñita y ensanchada. Son rasgos que los ojitos rasgados, que uno puede ir viendo en estos pacientes. La fase adenoide, sobre todo en los pequeños que tienen inflamación de esas estructuras, ¿sí? ¿Perdón, qué es? Macroglosia, muy bien. Es cuando la lengua está grande. Es también típico de los pacientes con síndrome de Down, por ejemplo. Lengua grande es macroglosia. ¿Okay? Micrognatia es el mentón pequeño. La fase adenoide, la adenoide es una formación que es tejido linfático que está distal a las amígdalas. Cuando se inflaman, a veces generan ronquidos, pero los chiquitos pueden generar esta fase, ¿no? Por ejemplo, la boca está entreabierta, la mandíbula protruye, los pómulos están aplanados, ¿no? El paciente está como sorprendido, pero a su vez sorprendido nada, ¿listo? Este es más difícil de describir, lo que hace nadie describe una fase adenoide, porque primero uno no lo sospecha y segundo porque no es tan característico. La fase cretínica tiene que ver con la dificultad en el desarrollo. El cretinismo se utiliza mucho en términos de la ofensa, ¿no? Cretino. Eso viene, bueno, de una persona tiene déficit en el desarrollo, o sea, tiene retraso mental, ¿ok? Pero hay patologías congénitas que se generan. La frente está aplanada, arrugada, la nariz está achatada, los labios gruesos, ¿ok? La boca entreabierta, hay baja talla y obviamente retraso mental. Fase hipotiroidea. La fase hipotiroidea, vamos a decir la hipertiroidea. La hipertiroidea es un paciente ya de contextura adelgazada. Entonces fíjense cómo los rasgos faciales son muy notorios, ¿no? La piel casi que está pegada al hueso, la nariz es afilada, los ojos saltones es una característica importante, ¿ok? Ojos saltones, se llama el softalmo, ¿no? Los ojos están como queriéndose salir del... ¿ok? Hay marcado el relieve óseo por la gran disminución o la pérdida del tejido celular subcutáneo. En cambio, el hipotiroideo es todo lo contrario. El otro ojo saltón es el hipertiroideo. El año pasado es una pregunta, ¿no? Puse las dos fases y describa, ¿no? Entonces, el hipotiroideo parece una persona cansada, los ojos hundidos. El otro es flaquito y se marca el relieve óseo. Este, en cambio, es gordito, ensanchado, ¿listo? La persona es bajita, la piel es arrugada, ¿no? En cambio el hipertiroideo es flaco, más longilíneo, más alto, ¿no? Como que está pum para arriba todo el tiempo y a esta persona le faltan hormonas tiroideas para dar un poco de ritmo a la vida, ¿no? La fase caquéctica viene de caquexia, que es la desnutrición extrema, ¿ok? Fíjense, se parece mucho a la fase hipocrática, pero la hipocrática es más un paciente que está grave, que está con pronóstico malo. La caquexia también se dibujan mucho los relieves óseos, la nariz es finita, puntiaguda, porque no hay tejido celular subcutáneo, el paciente está totalmente enflaquecido en forma extrema, producto de que se consumen, ¿no? Las reservas de proteína, que son los músculos, las reservas de grasa, que es tejido celular subcutáneo, etc. Sí. ¿Cuál es la referencia que Que la caquéctica habla de que hay una desnutrición extrema, completamente adelgazado, hay pérdida del tejido adiposo, el tejido graso que tenemos nosotros bajo la piel, entonces marca los relieves óseos. Es un paciente que está flaco, adelgazado, desnutrido.
En cambio, la hipocrática es un paciente que está premortem, que está con pronóstico malo, además está con ojeras, demacrado, está también adelgazado, pero está con la piel fría, sudorosa, pálida, ¿no? Tiene algo de similar, pero el hipocrático habla de un paciente que está en condiciones extremas, ¿listo? La caquexia, si bien es grave, puede ser reversible. Exacto, ¿no? Por ejemplo, hay también una fascie, que uno la ve como la fascie tísica, ¿ok? Que es la fascie del tuberculoso, que es muy parecido a la fascie caquéctica, porque el tuberculoso habitualmente es un paciente desnutrido, adelgazado, ¿no? La carita, más allá de que el cuerpo está adelgazado, pero la carita está sin tejido adiposo y todos estos rasgos lo tienen, ¿ok? Totalmente, sí. Un paciente con trastornos alimenticios, patologías crónicas. Cuando uno ve a veces por la televisión una persona que está hace 2 o 3 meses, vos lo veías entero, ¿no? Cara, no digo rellenita, pero simétrica, y de repente en 2 o 3 meses está totalmente chupado, como dicen, ¿no? Mira, su cara está todo adelgazado, demacrado, ¿no? Y uno dice, aquí hay 3 cosas. O este sí es un bypass gástrico, que bajó de peso rotundamente, un bypass es reducir el tamaño del estómago, o tiene una patología crónica recién diagnosticada, o tiene cáncer, ¿listo? Las enfermedades oncológicas te consumen el 2x3, ¿listo? Entonces, la fase caquéxica puede deberse solamente a desnutrición, sí. Por ahí hay una persona carente de recursos, ¿no? De alimentos, etc. Pero si te hace 3 meses estaba bien, que aparece así en 3 meses, hay una enfermedad seguro en el medio que no tiene que ver con la desnutrición. O sea, la diabetes lleva, por ejemplo, en fases avanzadas a esta fase, ¿no? El HIV en fase SIDA lleva a estas fases, ¿no? Vean si no a... ¿Cómo se llama el cantante? Freddie Mercury, ¿no? En las últimas fases, antes estaba totalmente caquéctico, él se maquillaba para disimular esa fase caquéctica. Los enfermos oncológicos también llegan a esta fase, pero el desnutrido, porque no tiene que comer, ¿no? Personas aquí en Bolivia, niños en África, también adoptan estas fases. La fase miasténica, hay una enfermedad miastenia grave, producto de que hay un competidor del receptor de la acetilcolina, entonces genera una fase, hay trastornos neuromusculares, debilidad, caída del párpado, se llama ptosis palpebral, la caída del párpado por afección del tercer par craneal. Cuando lleguemos a neurología vamos a ver los pares craneales. ¿No? ¿Ustedes ya vieron pares craneales? Sí, ¿no? Anatomía ven pares craneales, neuroanatomía. No, a grosso modo, dicen. Entonces, el paciente tiene una expresión, ¿no? Yo tengo un vendedor de verduras, ¿no? Trabaja aquí en un mercado conocido y cada vez que voy lo veo así, ¿no? Y tengo ganas de llevarlo a la clínica, hacer un examen, no tiene miastenia. Porque muchos están subdiagnosticados. Cuando veo a un niño así que levanta los ojitos, o un niño puede ser adulto, levanta los ojitos para ver porque está así el párpado como con sueño a medio entreabrir, no es que está cansado. Probablemente tenga una patología neurológica que es la miastenia. ¿Listo? Entonces inclinan para poder ver porque no pueden ver. Tienen esa ptosis palpebral marcada. ¿Ok? Fase Cushingoide, el síndrome de Cushing, que es los pacientes que tienen, ¿no? A veces por exceso de hormonas o por un cuadro suprarrenal, se llama cara en luna llena. Pacientes con la cara bien redondita, marcada por tejido adiposo, ¿ok? Pueden tener estrías, hirsutismo, o sea, tienen vello, si es una mujercita, tienen excedente de vello en lugares donde habitualmente no deberían tener, ¿no? Vello facial, etc. Las estrías son rojo-violáceas, ¿no? Es verdad que las estrías pueden ser también producto de ganancia abrupta de peso y después descenso, hasta pueden ser fisiológicas. En el embarazo aparecen estrías, una persona que crece de golpe, se estira la piel y genera estrías, pero cuando la cara está redondita,
hay estrías, la persona habitualmente está abotagada, cansada, hay exceso de faneras como es el caso del vello a nivel facial, uno puede pensar que hay una patología que afecta a las suprarrenales o el paciente por ahí está con una terapia de reemplazo hormonal, ¿listo? Cuando hay un tema de disforia de género, y eso lo veo mucho en Buenos Aires, disforia de género, o sea, el hombre que no está cómodo siendo hombre quiere ser mujer, o el varón que no quiere ser varón quiere ser mujer, ¿no? O al revés, la mujer que quiere convertirse en varón, ellos hacen terapia hormonal y uno en fases ya avanzadas, ¿no? Desarrollan barba, bigote y todo, ¿listo? Pero es por un tema de reemplazo hormonal. Cuando hay exceso de vello en pacientes que no deberían tenerlo, ¿listo? Hirsutismo. O sea, mujeres que tengan... las mujeres a veces pueden tener vello, pero en poca cantidad. Pero si yo tengo una persona que tenga vello ya en la región dorsal, en la cara, llama hirsutismo. Acromegalia viene de una patología donde hay aumento de los rasgos faciales producto de un incremento de la hormona del crecimiento. ¿Okay? El paciente tiene la frente prominente, la mandíbula alargada, agrandamiento de la lengua macroglosia, aumento del tamaño de la ceja, de las manos, de los pies. Es aquel grandulón, ¿no? Que además de ser grande físicamente tiene los rasgos y todo faciales aumentados, ¿listo? Es por un exceso de producción de la hormona del crecimiento. Cuando hay déficit, la persona tiene que ser chiquitita, ¿no? Como Lionel Messi. Él tuvo que hacer un reemplazo con hormona de crecimiento porque estaba más chiquito de lo habitual. Sí. ¿Qué es macronatia? ¿Qué es qué? Macrognatia. Micrognatia es mentón chiquito, macrognatia es el mentón grande, prominente. ¿Ok? Macro. Fases tetánicas. Las fases tetánicas lo puse porque si bien uno no lo describe, pero cuando hay a veces cuando hay una contractura, puede producir una sonrisa, ¿no? Una sonrisa que es anormal, la risa sardónica, ¿listo? Entonces tiene una característica del paciente que tiene una sonrisa sin que él lo esté generando por voluntad propia, por contractura, así como se contraen los músculos dorsales, hay contractura de los músculos de la risa y tiene esa risa sardónica, ¿ok? Después hay trismus, hay contractura de los músculos a nivel oral, a nivel facial, entonces genera cualquier tipo de expresión. Entonces hay contractura también a nivel de los músculos cervicales, o sea, el tétano lo que genera es una contractura muscular de todo el cuerpo. Clostridium tetani es la bacteria, esto es un germen anaerobio, yo diría que letal si uno no actúa rápidamente, ¿no? Por eso la vacuna es tan importante para prevenir, y gracias a Dios casi que se ven casos esporádicos. La fascia lúpica, ¿no? Es propio del lupus eritematoso sistémico, que da este eritema, esta coloración rojiza de la piel que se denomina en alas de mariposa, afecta ambos malares, ambos cachetes o pómulos y también el puente de la nariz, ¿listo? Sobre todo exacerbado por la luz, ¿no? A ver, aquel que es muy blanquito, ¿no? Si va al sol, cualquiera se pone rojo, ¿ok? Pero cuando te marca así una especie con márgenes bien delimitados, tipo alas de mariposa, uno podría plantearse como diagnóstico el lupus eritematoso sistémico, que es una enfermedad autoinmune, ¿ok? Ahora, es un criterio más, no porque a alguien se le forme en alas de mariposa de uy, ya tengo lupus, es un criterio de 20 que tiene lupus, ¿ok? Bien, creo que esa es la última, no, facies del Parkinson. Esta fase tiene de característica que es una fase totalmente inexpresiva, ¿no? El ideal para jugar póker, digamos, pues se llama fascia del póker también, ¿ok? La mirada está perdida, no enfoca a un lugar determinado, la boca entreabierta y como no tiene fuerza para deglutir y tragar, muchas veces se le cae la saliva por la boca, se llama cialorrea, ¿ok? Exceso de producción de la saliva, la mirada fija, ¿ok? Ahí quedamos, ¿listo? La próxima vemos conciencia, vamos a ver constitución, estado nutritivo, peso y talla. ¿Listo?